Shalom amigos, bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director Les Jaim, y para mí es un gusto estar con ustedes hoy, 15 de enero del año 2023, perdón, que equivale al día 22 del mes de Tebet, de acuerdo al calendario de Gilel. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede la gran oportunidad de poder hablar de sus palabras a ustedes, nuestra radio audiencia. Le damos gracias a la familia de PAB por este espacio que nos concede y es un gusto, un gran honor y queremos aprovechar bien el tiempo que nos concede esta emisora de poder llegar a ustedes y poder hablar de la palabra del Eterno. Como ustedes saben, nuestro ministerio se enfoca en estudiar eh, las raíces de la fe de los discípulos del Maestro de Nazaret, lo que el movimiento eh, judío del Segundo Templo, que se convirtió eventualmente en lo que usted conoce hoy como el cristianismo. Movimiento que pertenecía a los diferentes judaísmos del Segundo Templo. Ya en el tiempo presente, varios académicos de la fe cristiana y también de la fe judía, o sea, judíos ortodoxos y cristianos en lo que respecta a la práctica religiosa, reconocen que en el tiempo del Segundo Templo existían diversidades de judaísmos, lo que usted conoce como la secta de los saduceos, los fariseos, la secta de los esenios, que todavía existe un debate académico sobre si eran o no esenios, en lo que usted escucha con respecto al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y la comunidad que custodiaron o escribieron estos rollos. Todavía existe un debate si oficialmente eran esenios o no, aunque el consenso mayoritario es que eran esenios, pero todavía existen personas que debaten esa idea basado en la evidencia interna de los propios textos, donde ese término esenio no existe en ningún lugar y más cuando la literatura relacionada al tiempo fuera de este grupo sectario tampoco menciona ese término. Solamente Flavio Josefo es el que habla de ellos, al igual que Filón de Alejandría. Y cuando vemos las características y la descripción que se hace sobre ellos y miramos la evidencia interna de los textos, nos percatamos que hay discrepancia en unas ideas. La secta de los nazarenos no era la excepción. Incluso vas a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 25, si la memoria no me falla, cuando se está juzgando a Pablo de Tarso por llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. A él se le acusa de ser la cabecilla de la secta de los nazarenos. Eh, Esto es interesante porque entonces en el pueblo, en la Judea del Segundo Templo, este movimiento de que promueven la mesianidad de Yeshua era conocido como la secta de los nazarenos. Es en Antioquía, fuera la tierra de Israel, donde primeramente se les llama a ellos cristianos, y era mayormente a aquellos que eran de las naciones que se estaban uniendo a la fe de los nazarenos, y dentro de esa región se les llamaban a ellos como cristianos. Pero cuando vamos a los textos que hablan de los santos de Jerusalén, o sea, del grupo de seguidores, a ellos se les conocía como los nazarenos. Y en nuestro ministerio estamos dando a conocer esta información y a la misma vez invitando a las personas a buscar conocer mejor eh, la Biblia que Jesús y sus discípulos utilizaban cuando hablaban de Dios. Y basado en el fundamento eh, que fue delegado por los apóstoles a los gentiles, nosotros continuamos la tradición de estudiar a Moisés todos los Shabbats, porque así lo habían dicho los nazarenos, que los gentiles tienen a quien predique Moisés, y que eso de cierta forma da a entender que se les da la invitación de que ellos decidan por sí mismos escuchar o no a Moisés. Y nosotros enseñamos los 5 libros de Moisés todos los sábados, la porción que corresponde cada Shabbat, siguiendo el modelo de
el judaísmo rabínico, que nos ayuda muchísimo a poder seguir el ciclo anual y a la misma vez mantener un estudio uniforme. Esta semana, o mejor dicho, la semana pasada, el día de ayer, estudiamos la primera sección de la Torá, la primera porción de la Torá correspondiente al libro de Éxodo. Quiere decir que terminamos el libro de Génesis. Y en el libro de Éxodo, el libro conocido en hebreo como Shemot, cuyo enfoque primordial es la salida de los hijos de Israel de Egipto, esta porción llamada Shemot se encuentra en Éxodo 1, versículo 1, y termina en el 6:1. La sección de los profetas, que también se lee esa semana, que de acuerdo a la tradición, la costumbre de leer a los profetas nace en el periodo del Segundo Templo, específicamente bajo la persecución del gobierno de Antíoco, cuando se comienza a prohibir el estudio de la Torá en la Judea del Segundo Templo. Dato histórico muy importante porque a eso se refiere el texto de Daniel cuando habla del hombre arrogante, del cuerno arrogante que intentará cambiar la ley y los tiempos. A ese se refiere en el texto, en su contexto histórico, ese texto de Daniel. La institución de incluir a la lectura de los profetas en el tiempo del Segundo Templo ocurre como consecuencia de la prohibición de parte de ese gobierno en ese entonces que estaba dominando a la tierra de Israel, de prohibir los rollos de Torah en los diferentes lugares donde se estudiaban la Sagrada Escritura. Y consecuentemente, después de esto, se instituye también la lectura de los profetas como parte de esta tradición de estudio. Por eso vas a encontrar en el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas al Señor Yeshua, al Señor Jesús, ir a la sinagoga en Shabbat como acostumbraba hacer y tomar el rollo de Isaías y leerlo. Esa, esa lectura no es un accidente. No, él no buscó el rollo y buscó ese texto para leerlo, sino que era la lectura correspondiente a esa semana o a ese periodo de estudio, y eso nos da una información certera de cómo ya para el tiempo de la vida y obra de nuestro Señor, ya la lectura de los profetas estaba incluido en la sección semanal de el estudio de la Torá. Los que estaban allí presentes se sorprenden porque él no termina de leer el rollo, o sea, la porción completa, sino se queda en una parte. Y esto obviamente tiene un significado muy importante para ese periodo del tiempo, más cuando estudiamos los rollos de Mar Muerto. La sección, como les dije, de los profetas que estudiamos ayer se encuentra en Isaías 27:6 y termina en el 28:13. También se lee el 29, capítulo 29, versículos 22 y 23. En los escritos nazarenos nos enfocamos en Mateo 2, versículo 1 al 12. También incluimos la lectura de los escritos nazarenos para poder también conocer sobre la vida y obra de nuestro maestro Nazaret en el día donde estudiamos la Sagrada Escritura a profundidad. La sección de Shemot, que es la primera lectura del libro de Éxodo, nos habla de cómo los israelitas llegaron a Egipto, se convirtieron en se multiplicaron grandemente. Con esto se cumple la profecía que Dios le da a Abraham de que su descendencia sería esclava o sería esclavizada, mejor dicho, en un país que no es suyo, bajo un gobierno que no es el suyo. Y el libro comienza con la repetición de los que descienden a Egipto. La tradición masoreta nos dice que las personas que descendieron a Egipto, las almas que descendieron a Egipto, dice en hebreo, las almas, las vidas que descendieron a Egipto en el versículo 5, fueron 70 almas. Y la tradición, y esto pues muchas personas que han ido estudiando a Moisés han descubierto que hay cierta discrepancia en los escritos nazarenos. Obviamente esto por desconocimiento histórico de la época. Y esto porque, por ejemplo, va al libro de los Hechos y encuentra en la lectura de Esteban, donde está dando su discurso antes de ser muerto injustamente, hablando de 75
que descienden a Egipto. Obviamente, Esteban era un judío heleno. O sea, cuando usted lee en los escritos nazarenos sobre los helenos, debe recordar que esto se refiere a los judíos que se helenizaron en el tiempo de la llegada de Antíoco y la invasión seleucida. La tradición masoreta es la que nos dice que son 70 almas. El número realmente no es importante, sino lo que se busca transmitir. Todos los descendientes de Jacob descendieron a Egipto. No quedó ni uno solo en la tierra de Canaán en ese entonces. Eh, Esteban menciona los 75, una nota importante mencionar, porque él como judío heleno, conociendo solamente la lectura del griego, pues va a citar lo que dice la Septuaginta. Y la Septuaginta nos dice que fueron 75. ¿Ok? Y esa es la razón por la que él dice que son 75 los que descienden. Como dije, el número no es importante, lo que es importante es que lo que busca el texto transmitir es la idea de todos los descendientes de Israel descendieron a Egipto, no quedó uno solo en Canaán, y allí se multiplicaron grandemente y se levanta un nuevo rey que no sabía nada de Joseph, o algunos dicen que no quería reconocer lo que Joseph hizo en la tierra de Egipto. Y a partir de entonces comienza una, una experiencia muy terrible en la vida de Israel, eh, porque entonces empiezan a vivir bajo el gobierno de un tirano que personifica a su máxima potencia la idea bíblica que desarrolla muchísimo el judaísmo, del cual Pablo también habla en sus cartas, y es la idea del Yetzer Hará, la inclinación al mal, lo que Pablo llama la concupiscencia de la carne. El faraón personifica en su historia, en su desenvolvimiento en la experiencia de Israel, esta idea de la inclinación al mal a su máxima potencia. La inclinación al mal se dice que es la fuerza espiritual que conduce al ser humano a alejarse y negar a Dios. Está bien dominada por lo que usted llama hoy el egoísmo. Y lo que busca es la autogratificación y el reconocimiento a tal grado que el humano es capaz de decir, ¿dónde está Dios? No sé quién es Dios. ¿Quién es Él para que yo le obedezca? Sobre esto habla mucho Pablo de Tarso en las cartas de él, solamente que en el lenguaje de su tiempo y la audiencia de su tiempo, pues el idioma es un poco diferente. Pero en el hebreo se conoce como Yetzer Hará, la inclinación al mal. Y este término se encuentra en el libro de Génesis capítulo 6, cuando habla de los humanos de ese entonces, cómo se inclinaban solamente hacia la carne, hacia el mal. Este faraón que esclaviza al pueblo de Israel en ese entonces y lo oprime, eh, dice la escritura que no reconocía a Joseph, y en ese mismo periodo del tiempo nace un hombre llamado Moisés, donde Dios lo va a escoger para sacar a Israel de Egipto. Dice la escritura que esta experiencia del pueblo de Israel, su éxodo, su salida de Egipto, iba a ser recordado por todas las generaciones a tal grado que todos los años en la primavera se celebra la Pascua como un recordatorio de estos eventos pasados. En los profetas leemos, amigo que nos escucha, un texto muy interesante que nos habla de cómo eh, el Eterno volvería a hacer lo mismo que hizo con Israel en Egipto, pero esta vez en vez de ser solamente Egipto, iba a ser de todas las partes, todas las regiones de la tierra donde fueron esparcidos. Esta lectura se encuentra en Jeremías 23, 5 al 8, donde dice el Eterno, y aquí vienen días, dice el Eterno, el profeta Jeremías hablando, en que levantaré a David un renuevo justo. Este renuevo se refiere al Mesías, al descendiente de David, y reinará y obrará prudentemente, dice el texto, y hará juicio y justicia en la tierra. En su día será salvo Judá e Israel habitará confiado.
y se apellidará con este nombre, Yud-Hei, Vav-Hei, Sitkenu o Sitkenu. Yud-Hei, Vav-Hei son las letras del nombre de Dios que algunas personas dicen que se pronuncia Yahweh, otros dicen Yahvé y otros Jehová. Ya hemos dicho varias veces aquí que Jehová no puede ser la pronunciación del nombre porque la primera letra del nombre de Dios es una Yud y la Yud suena tal como usted me está escuchando. Yud, como si fuera una Y en vez de una J. Obviamente esto sucede por la traducción de Jehová del texto en inglés. Se lleva al español, se ve la J en el inglés y pues, se pronuncia la J en el idioma eh, español y pues obviamente se escucha diferente. Pero debe estar entre esos tres, Yahweh, Yahvé o Jehová. Nosotros, como no tenemos a ciencia cierta cuál de esas tres la pronunciación correcta, pues preferimos decir el Eterno nuestra justicia, y es porque el nombre de Dios representa trascendencia del tiempo. Por eso es que eh, cuando usted ve el encuentro del Eterno con Moisés, Moisés le dice, ¿cuál es el nombre tuyo? Si ellos me preguntan por tu nombre, ¿qué les digo? Y el Eterno le dice a él, Ejie, Ejie, una palabra que significa ser. Yo soy el ser. Obviamente eso habla de que él está fuera del tiempo. Y después dice, yo seré el que seré, yo seré lo que seré. O sea que habla de la trascendencia de Dios fuera del tiempo. Esto es importante cuando se va a manifestar este nombre en la tierra de Egipto. Este atributo de Dios en la tierra de Egipto, pues conocer lo que significa este nombre es muy importante porque parece contradictorio encontrar al Eterno decirle a Moisés que a Abraham, Isaac y Jacob se dio a conocer con el nombre El Shaddai, pero con el nombre de Yud-Hei, Vav-Hei no se dio a conocer a ellos. Parece un poco contradictorio esa lectura cuando encontramos que Abraham llama a Dios por su nombre, al igual que Isaac y Jacob. Esto nos enseña que lo que busca Moisés al momento de escribir estas cosas es exponer la idea de lo que ese nombre significa. Y ese nombre es el que va a manifestar en Egipto para liberar al pueblo de Israel. Incluso es sumamente importante conocer esto porque entonces cuando lees a Juan, en el Evangelio de Juan, a el Señor Yeshua decir, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre, esto no significa que los discípulos del maestro no sepan cómo se llama Dios, sino esto está relacionado a las cosas que hace el Mesías que expresan la trascendencia del nombre de Dios manifestado en él. Porque recuerde que Pablo de Tarso enseña que Dios estaba en el Mesías reconciliando el mundo, o sea, el Eterno se ha manifestado a través de su siervo, el ungido, el Mesías. Eh, el Mesías se convierte en la vasija de su presencia. Incluso esa es la idea detrás de Juan presentar en Revelaciones la idea de no ver un templo en la Nueva Jerusalén, porque el Mesías es ese santuario. Y el texto de Jeremías 3:5 que hemos citado nos dice que el renuevo de David será llamado el eterno nuestra justicia. Esto no significa que el renuevo de David es Yud-Hei Vav-Hei encarnado, sino lo que significa es que este nombre, estos dos nombres, Sitkenu, justicia, o nuestra justicia, Sitkenu, y el eterno, son dos nombres que serán manifestados en esa era a través del justo Mesías. Y es que la justicia y la misericordia será lo que gobernará el mundo en ese entonces. Dice el versículo 7, mirad que llegan días, dice el Eterno, que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive el Eterno que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado.
y habitarán en su tierra. Muchas personas, cierro la cita, muchas personas piensan que este texto tiene su cumplimiento parcial con la fundación del Estado de Israel en 1948. Sin embargo, cuando leemos bien la profecía está diciendo que primero se va a levantar un renuevo justo. Eso significa que un descendiente de David, primero se sentará a reinar. Y con el levantamiento de este renuevo justo vendrá también la restauración de la nación de Israel, el pueblo de Israel como nación. Por consiguiente, en el 1948 no representa, el evento de 1948 no representa el cumplimiento de esta profecía, ni tampoco la cita del Valle de los Huesos Secos, también, que se utiliza mucho para hablar del nacimiento del Estado de Israel, tampoco representa el cumplimiento de esta profecía, ni tampoco la cita de Isaías, donde habla de nacer una nación en un solo día, representa el cumplimiento de esta profecía, pues cuando leemos esas profecías vemos que ellas están relacionadas a la restauración de la nación y la presencia de Dios con ellos y un rey justo gobernando en su tierra. Esos dos elementos son sumamente importantes para su cumplimiento. Adicional a eso, le añadimos que no todo Israel ha regresado a la tierra. Por consiguiente, no se puede pensar que estos textos proféticos están vinculados o manifiestan su cumplimiento con el surgimiento del Estado de Israel. Con esto decimos con esto decimos y preguntamos, entonces, ¿qué significan estas palabras y cuándo las veremos ocurrir? En programas anteriores había hablado de cómo Pablo de Tarso habla de la venida del Mesías y nuestra reunión con él. Esta carta él se la escribe a un grupo de gentiles en Tesalónica, donde estos se han unido a la fe de los nazarenos. No son un renuevo, una religión nueva que se divorcia de Israel porque Israel ha negado el Mesías. De ninguna forma. Esas son ideas que nacen mucho tiempo después de los textos que tenemos en nuestras manos. La invitación de los gentiles a unirse a la familia de los santos, que es la congregación de Israel, esos hombres y mujeres que a lo largo de la escritura vemos que están orando al Eterno porque intervenga hacia el mal, hacia la tierra y que acabe la injusticia. Incluso tenemos individuos como estos que cogen en sus manos al Mesías en su nacimiento y dicen, ahora me puedes llevar, oh Eterno, porque he visto tu salvación, eh, eh, sí, esa es la palabra que dice, he visto tu salvación, me puedo ir en paz, dice Shimón dice, y este hombre era un hombre justo, que vivía en devoción hacia Dios y estaba el Espíritu Santo sobre él. Qué interesante, porque se nos ha enseñado de que el Espíritu Santo no llegó hasta después hasta Pentecostés. Antes de Pentecostés no había Espíritu Santo y vemos que este hombre llamado Shimón, llamado Shimón el Justo, Shimón Hasadik, tenía sobre sí el Espíritu Santo y Dios le había revelado que antes de él morir iba a ver a su Mashiach, a su ungido. Y debe ser eso bien, bien impactante, él tener en sus manos a ese niño, a ese bebé, que sería la salvación de Israel y del mundo, que sería la puerta a la restauración de todas las cosas, que sería el instrumento que Dios utilizaría para eliminar el mal de la tierra, para sujetar la inclinación al mal y a la serpiente que lo representa. Vemos también una mujer llamada Ana, que era de la tribu de Asher, que era una mujer también que vivía en devoción a Dios y tenía un espíritu profético sobre ella y estaba constantemente en el santuario, en el área del santuario, orando y aclamando al Creador. O sea, cuando vemos a Pablo Tarso hablar de los santos, se está refiriendo a esta cadena ininterrumpida de personas que han seguido fielmente el camino de Dios y han esperado con deseo y anhelo ese gran día del cual el movimiento de los nazarenos se convierte en un retoño de eso. Por eso cuando tú escuchas al maestro Nazaret decir los profetas profetizaron hasta Juan, no significa que la profecía termina, sino que
hay una cadena ininterrumpida de fieles a Dios que llega hasta Juan y que continúa con el maestro Nazaret y su movimiento mesiánico del segundo templo, donde los santos a los cuales Pablo se refiere en sus cartas se refieren a los que están en Jerusalén, y cuando le está hablando a los gentiles, le está diciendo: ustedes se están uniendo a la familia de los santos, ustedes por invitación de Dios a través del Mesías, su Hijo, están entrando a la restauración del reino de Dios en la tierra y la salvación por la predicación del Evangelio, salvación de la cual en su contexto representa el ser guardados del día de la ira, el no tener que estar, no tener que ser juzgado severamente para destrucción, como lo serían los malvados, que de eso es que se habla en la Escritura como el día de la ira del Eterno, del cual el Eterno, bendito sea, salvará o liberará a su pueblo de tal evento, porque guardaron el camino y esperaron con justicia su salvación. Y Pablo, predicando a los gentiles este mensaje, le dice, como dije en el programa anterior, le dice que cuando habla con respecto a la venida del Mesías y nuestra reunión con él, habla de el Mesías venir en los aires y reunir a los santos, de los cuales los gentiles que están en el Mesías son partícipes de esa esperanza. Y Pablo no está inventando algo nuevo, algo que no conocía el judío de su tiempo, sino que Pablo está citando la Biblia que él y Jesús conocían. Y, por ejemplo, este texto de Jeremías, donde habla de el vástago de David que se sentará a reinar en la tierra de Israel y sería una era de justicia para el mundo entero, no solamente para Israel, porque los profetas hablan que esa justicia se, se riegará o llegará hasta el mundo entero, porque habrá un gobierno que traerá la justicia al mundo entero. Ese gobierno es el gobierno del Creador, y realmente en los tiempos que vivimos, donde hay tanta maldad y tanta corrupción, es cuando más debemos anhelarlo, ¿verdad que sí? Y vemos que en este texto que cito de Jeremías, entre tantos que se encuentran los profetas, se habla de este tiempo y a la misma vez del retorno de toda la descendencia de Jacob, que fue regada por el Eterno en el mundo entero por causa de la violación del pacto. Donde cuando ocurra ese retorno milagroso, que sería a través de la mano del Eterno y su Mesías, va a Pablo de Tarso incluye en ese evento milagroso a los gentiles que esperan al Mesías y su gobierno justo. Eso es lo que significa, y entonces estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Muchas personas han interpretado que esto significa que nos vamos en un rapto secreto al cielo a vivir con el Señor Jesús en el cielo por siempre y para siempre, pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que el Mesías viene, regresa. Incluso escuchamos a los discípulos del Señor, hablar del retorno del Mesías y el establecimiento del gobierno de Dios a través de él. Cuando dice Pablo de Tarso, por ejemplo, en Corintios, que cuando todos los enemigos sean sujetados a sus pies, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Quiénes son los que tienen que sujetarse a los pies del Mesías? Los que se oponen a él. ¿Cuándo ocurrirá eso? En la venida del Mesías. Sí, cuando Pablo de Tarso está hablando del retorno del Mesías y los gentiles reunirse con él, está incluyendo a los gentiles en esta esperanza que hablan los profetas de cómo el Eterno, que una vez dispersó a Israel, lo volverá a traer de regreso y establecerá otra vez el gobierno justo que él deseó desde un principio que existiera en el mundo cuando creó al primer humano. Porque el deseo del Creador, bendito sea, siempre ha sido que el humano pueda disfrutar del bien que él ha creado. Dice la Escritura que cuando Dios creó el mundo lo llamó bueno. Incluso cuando vas al hebreo te da a entender que Dios lo llama bueno, muy bueno. Y por eso es que vas a encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el famoso texto de Juan 3:16, ¿verdad? Que usted ve que muchos que profesan la fe se lo ponen en camisas, en gorra, algunos hasta se lo tatúan, que no debería ser.
Y habla mucho del 3:16, ¿verdad que sí? Y este Juan, en Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted lee el texto bien, está hablando de su creación, de la cual nosotros pertenecemos. Porque nosotros somos parte de la creación. Cuando la Escritura presenta al Creador estableciendo el orden de las cosas en los primeros 6 días para luego traer la idea del descanso como el cese de este evento creativo, al humano lo coloca, lo crea en el 6.º día para decirnos que el humano pertenece a la creación. Y por eso es que Pablo de Tarso predica, la creación espera anhelamente la manifestación de los hijos de Dios. Se me acabó el tiempo, pero espero con el Eterno estar con ustedes la semana próxima. Les habló Joseph. Que el bendito los acompañe siempre. Nos vemos la próxima semana. Shalom.